Dios le bendiga y le guarde a cada oyente y haga resplandecer su rostro sobre usted en el nombre de Jesús. Continuamos con esta serie sentado en el Monte de los Olivos, en esta ocasión con el tema Jesús y los juramentos. Pero queremos hablar con un subtema que es: no es necesario que juremos para que nos crean, o no es necesario que jures para que te crean. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 33. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Acompáñame, Espíritu de Dios. Anhelamos que este tema sea de edificación para el que lo escuche. Amén. Sabe que, amado, no es necesario que nosotros juremos para que nos crean. No. En esta cita, el Señor habla de dos cosas o de dos asuntos que acontece al hombre. O mejor dicho, esta cita o estas palabras tienen dos significados y le hablan a dos tipos de personas. Le habla a la persona que juran para que le crean, o que juran falsamente para que le crean también, pero también le habla a los que prometen cosas, a los que, por eso él dice, no perjurarás si no cumplirás tu juramento. Pero yo digo que no juren en ninguna manera. Entonces, para completar, a lo último él dice: mejor que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y punto. En pocas palabras, tú no tienes que desear ni anhelar que nadie te crea. Si tú estás seguro de lo que tú estás diciendo, tú no tienes que provocar o instar a otros a que te crean. Si te quieren creer, que te crean, y si no, pues que no te crean. Hay profetas que el Señor mandó a predicar, y antes de mandarlos a predicar, en ocasiones le dijo: mira, tú le vas a predicar al pueblo, pero el pueblo no te creerá, pero vete y predícale. Pero cuando ellos iban y le predicaban al pueblo, que el pueblo no creían, ellos no le decían: se lo juro que fue Dios que me mandó, ni nada de eso, ni le prometo que hacía la palabra, que hacía la profecía, nada de eso. Ellos iban, daban la palabra, daban la profecía, y el pueblo creía si quería, y si no, pues no. Pero ellos no tenían que hacer más nada después de la palabra para que ellos le crean. Solamente daban la palabra y punto. Porque hay personas que cuando están empedernidos en su situación, o cuando son sabios en su propia condición, cuando son sabios en su propia palabra, en su propia justicia, cuando creen que las cosas son como ellos piensan, aunque tú le digas lo contrario, no van a creer, aunque tú le digas que se lo jura y que aquello y que lo otro. Sabe que en un momento el pueblo mandó a Jeremías a buscar palabra de Dios, y ellos le dijeron: lo que el Señor diga, eso vamos a hacer. Cuando Jeremías vino después de 10 días y le dio la palabra, ellos no creyeron. Ellos dijeron: no fue Dios que habló. Pero Jeremías no le dijo: yo le juro que fue él, yo le prometo que fue él y que se va a pasar. No, Jeremías no le dijo nada de eso. Entonces nosotros, cuando el Señor nos da una palabra para otra persona, no es necesario que comencemos a hacer cosas para que nos crean. No, la damos y punto. El que quiera creer, que crea. Sabe que hay un mal que yo veo en nosotros que tenemos que cambiar. Que hay veces que para que alguien nos crea decimos delante de Dios. Sabe que en un momento yo estaba delante de una sierva y de un impío. La sierva estaba teniendo una controversia con el impío, y la controversia se acabó cuando la sierva le dijo al impío: ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Y el impío dijo: sí. Y ella le preguntó: delante de Dios, ¿tú dices que sí?
Y el impío ahí dijo, bueno, pues no, porque el fin de toda controversia es supuestamente el juramento, y más cuando es delante de Dios. Y esto es bíblico, porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces ahí se acabó, pero eso tenemos que sacarlo de nuestra boca. No es necesario que digamos delante de Dios para que nos crean. Si nosotros practicáramos la verdad en todo tiempo y en todo momento, las personas nos creerían sin más que hacer. Pero sabe que también esta palabra le habla a los que juran falsamente. Hay personas que dicen delante de Dios, pero es para que lo crean, pero es mentira. Hay otros que dicen te lo juro, pero es mentira también lo que están hablando. Pero esa gente van a recibir también su castigo o su condenación, ¿sabe? La Biblia dice en el libro de Zacarías, capítulo 5, versículo 3, dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido también. ¿Sabe que esto me acuerda que en un momento la palabra dice, gloria a Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26, y no solamente el 6:26, sino que en el libro de Mateo, primero quiero explicar en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 74, habla de cuando Pedro está en el patio de los fariseos y le dicen que él era como Jesús, y él dice, yo le juro que no conozco a este hombre. Él está jurando falsamente porque no conocía a Jesús. En el versículo 74, él dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. En ese momento él entendía la gravedad de lo que él estaba haciendo. En ese momento él entendió la gravedad de su falso juramento, y dice que se quebrantó y comenzó a llorar. Él recibió perdón. Él recibió perdón porque se arrepintió de todo su corazón y vimos su postrer estado. Pero ahí él vio la gravedad de lo que ocurre cuando nosotros juramos falsamente. Pero también hay personas que prometen jurando. Y verdaderamente nosotros tenemos que entender que no podemos ser de ligero de palabra. No podemos ser ligeros de labio. ¿Sabe que en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 26, dice la palabra que en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó de tal manera que Herodes le agradó tanto que le dijo, pídeme lo que tú quieras y te lo daré, te lo juro. Y por eso nosotros tenemos que saber muy bien qué palabras vamos a decir, o cómo o qué vamos a prometer, qué vamos a jurar. Porque dice la palabra que cuando ella vino, ella le dijo, yo quiero que tú me des la cabeza del Juan el Bautista. Y dice la persona que el rey se estremeció mucho. En el libro de Marcos 6:26 dice, el rey se estremeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. O sea que él estaba ligado a esas palabras que él había dicho. Él estaba atado a esas palabras que él había dicho. ¿Sabe que así también como esto habla de como le estaba explicando, de que no seamos ligeros de palabra? La Biblia establece en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 4 al 6, dice, cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace a los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometa, y no que prometa, sino cumpla lo que está diciendo. Es mejor que tú no prometas y que cumpla, a que tú prometas y no cumpla. Y dice que cuando hacemos un juramento delante del Señor, hacemos una promesa delante del Señor, no tardemos en cumplirla. ¿Sabe qué? Hay veces que nosotros le decimos cosas al Señor que vamos a hacer y no lo hacemos. Está mal, mejor no le habíamos dicho que lo íbamos a hacer. Y si ya dijimos que lo íbamos a hacer, tenemos que apurarnos por hacerlo. Si nos levantamos, que dijimos la semana que viene o tal día vamos a hacer tal cosa para Dios, tenemos que hacerla, tenemos que cumplirla, porque entonces estamos enlazándonos a nuestra palabra. Esas palabras son como una atadura que nos ata, nos amarra, y nosotros
tenemos que evitar eso, o el Señor quiere evitarnos todo eso. ¿Sabe qué? Es mejor que nosotros vayamos a hacer algo y no digamos que lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que nosotros, por no decir que no y por decir que sí, muchas veces no con malicia, pero muchas veces nos comprometemos con 3 personas para la misma hora y por el mismo día, y después no encontramos qué hacer, porque muchas veces somos flojos de palabra, y no puede ser así. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31, que había un hombre que tenía 2 hijos, y a uno le dijo: ¿qué te parece si tú vas a trabajar mi viña? Y él dijo: yo no quiero, en pocas palabras, no quiero ir. Y no, pero fue. Pero dice la palabra que al otro él le dijo, y el otro le dijo: sí, yo voy, pero no fue. Entonces el Señor dice: ¿cuál hizo la voluntad de su Señor? Dice: el que dijo que no iba, fue. O sea que es mejor, como dice en Eclesiastés, que tú no prometas, pero que cumpla, a que tú prometas y no cumpla. O sea que los juramentos y las promesas nos ligan. Por eso el Señor dijo, donde leímos en el libro de Mateo capítulo 5, en el versículo 37, dice: pero vuestro sí, por vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque más de esto, de mal procede. Nosotros no tenemos por qué decir más. Y aún Santiago lo dijo en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 12. Dice: pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por algún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y hay tantos versos que hablan de esto, mis amados. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es hablar la verdad en todo tiempo. Si las personas nos tienen a nosotros como hombres y mujeres que siempre hablan la verdad, no vamos a necesitar el juramento para que nos crean. No necesitamos, recuerda esta palabra, no necesitamos jurar para que nos crean. Recuerda que no es necesario que jures para que te crean. Dios te bendiga y Dios te guarde. Anhelo que haya sido de bendición y edificación esta palabra.